Bueno, lo que les quería contar inicialmente entonces es, estaba pensando una presentación sobre mí, pero ya Daniela me introdujo un poco sobre el tema. Entonces, conversemos. ¿Por qué queríamos hablar sobre narraciones para darle la espalda a la discriminación y sobre el enfoque que tenemos en periodismo para la diversidad? Es porque hay que entender que la única forma para digamos, de cierta forma, combatir la discriminación o reducir los índices de discriminación que tiene América Latina y que tenemos alrededor del mundo, es realmente ya apropiarnos de sus historias, apropiarnos de lo que estamos viviendo, de apropiarnos de lo que la población LGBT vive para visibilizar desde otros puntos de vista esta misma diversidad y este mismo vivir y sentir de lo que significa el arco iris. Incluso por eso en esta parte pueden ver una imagen que puse de la marcha del orgullo LGBT en Medellín en el año 2017, en la cual ustedes pueden ver que nadie es igual, todos son completamente diferentes y nos basamos justamente en la base de lo que es la diversidad, en entender las diferencias y que entre las mismas diferencias hay que construir ciudadanía. Entonces, para eso también hay que tener claro que la única forma para reducir la discriminación y para nosotros poder afrontar la realidad de lo que se está viviendo en este momento y como lo conversábamos y como se llama la sesión es justamente de periodismo que no discrimina y cómo buscar disminuir todos estos temas, es que mejorar los cubrimientos periodísticos es lo que le puede permitir a las personas que nos siguen, que nos escuchan, que nos leen y que nos ven, poder crear sus conclusiones y poder crear sus mismas opiniones basadas en información y en historias reales y verídicas en contextos que son realmente apropiados. Es decir, que nosotros podamos decirle a la gente lo que viven los demás y generar un proceso de empatía hablando de una manera correcta. Por eso, el lenguaje es un mecanismo de inclusión y hay que entenderlo desde este punto de vista. Y es la única forma realmente de desacreditar los discursos de odio que se están generando alrededor de América Latina con procesos, digamos, de líderes políticos radicales y líderes sociales que son los que realmente están afectando un poco lo que estamos viviendo, ¿cierto? Hay un tema con esto, hay un tema con esto bien importante y es que nosotros no podemos, tenemos que entender que cuando hablamos de diversidad sexual y de las identidades de género, no podemos hablar de los términos de normalidad o de anormalidad, ni mucho menos de lo que es natural o de lo que es antinatural, ya que el ser LGBT, como lo pueden leer ahí abajo, ser LGBT no es antinatural y la heterosexualidad no es algo que sea normal. Todas son construcciones sociales y son construcciones culturales que son resultado de revoluciones y de unas estructuras y unas formas de comunicación, unos lenguajes que han estado con nosotros y que han venido a lo largo de la historia. Entonces, muchísimas veces en medios de comunicación o muchos de nuestros colegas, muchas personas entran a hablar y empiezan a decir que el LGBT está creando procesos para ser entendidos como normales o que la homosexualidad no es algo natural o lo que acreditan muchísimos líderes políticos es que la homosexualidad es un tema antinatural porque no promueve o porque no va con las líneas de procreación de la especie, por decirlo de cierta forma. Ahí hay que entender justamente esto que les digo. No podemos hablar ni de naturalidad ni de normalidad. Esto ya como tal es la base para poder entender que la forma como hablamos y la forma como escribimos nuestras noticias y nuestras comunicaciones es la forma como realmente estamos creando mecanismos de inclusión social. Ahí es donde también tenemos que entender que cuando hablamos de normalidad excluimos. Y aquí incluso digamos que dice un juego de palabras que muchísimas personas de activismo LGBT viven y sienten, y es dejar de hablar de los y las, sino hablar de les, porque además no solamente hablamos de los géneros binarios, de lo que es lo masculino y lo femenino, sino que además hablamos de los procesos en los cuales hay personas que son disidentes sexuales, disidentes de género y muchísimas otras en formas de entender el mundo. Entonces, esto es lo que tenemos que entender y de donde tenemos que partir, porque la normalidad excluye y la diversidad realmente es entender que todos somos completamente diferentes y que hay que respetar las individualidades, porque si nosotros respetamos las individualidades es como realmente vamos a lograr proteger al otro y protegernos entre nosotros. De ahí, lo que hace la población LGBT principalmente es hablar de diferencia, de diversidad y de pluralidad.
Si nosotros no hablamos en estos términos, como se llama incluso la sesión, y es de defender la diversidad, de no promover más la discriminación, es porque ahí dejamos de tomar lo inferior, dejamos de creernos más o de creernos menos que el otro. Simplemente que decimos que somos diversos porque todos estamos, digamos que en una sociedad horizontal, donde todos somos iguales, simplemente que diferentes. Y ahí es importante entender, incluso hace poco hubo un problema con una youtuber que estuvo hablando de tolerancia, y muchísimas veces en los medios se habla de los procesos de tolerancia de la población en general con la población LGBT. Con la población LGBT y con los procesos de diversidad no se puede hablar de tolerancia, se debe hablar de respeto, porque el respeto es el que entiende realmente que el otro es igual que yo, que sus procesos sociales son los que yo debo entender y debo compartir. Puede que yo no puede incluso yo puedo no tolerar algo, pero sí lo debo respetar, porque incluso hay una analogía que podemos hacer y es que el cuerpo de todos, normalmente cuando nos dicen, cuando tomamos medicina, es que creamos una tolerancia a un medicamento. El crear una tolerancia a un medicamento es que el cuerpo ya lo soporta, pero no quiere decir que lo toleremos o que nos haga bien. Esa es la diferencia principalmente. Ahí es donde parte el pensarnos en el respeto. De ahí también es donde el proceso LGBT, a través de su historia, incluso los invito, pues y les invito a leer como la columna que publicamos el día de hoy también en la red ética sobre la historia del movimiento LGBT, que hoy se celebra pues el Día del Orgullo Internacional. Es de cuestionar esas estructuras. ¿Cómo cuestionamos las estructuras? Hay un tema muy sencillo y es que cuando nace el movimiento LGBT y toda la historia del movimiento LGBT no busca realmente ni cambiar las familias, ni cambiar los estados, ni nada de eso. Lo único que busca realmente es liberarse de todas las cadenas que le pone la sociedad y que la lucha se base sobre todo en defender los derechos humanos y en entender que todos estamos en igualdad de condiciones. Si partimos de ahí, es donde nosotros como periodistas y como comunicadores debemos entender y debemos empezar a abordar tres partes muy principales para poder entender estas historias y poderle socializar a la población en general lo que se vive en torno a esto. Y es la espatologización, que es quitarle el término de enfermedad o quitar el término de creer que toda la población LGBT está enferma, que toda la población LGBT es rara o anormal o antinatural, porque a partir de ahí podemos saber que ya la OMS eliminó de las enfermedades mentales a la transexualidad y que la homosexualidad desde hace aproximadamente unos 20 años, perdón, 30 años, dejó de ser una enfermedad mental. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejar de decirles, es que los homosexuales, es que los bisexuales, es que los transexuales o las transexuales. Ahí tenemos que eliminar ese vínculo porque ahí le quitamos ahí despatologizamos realmente los procesos LGBT. Además de eso está un proceso y es que tenemos que dejar de censurar a la población LGBT. ¿Qué pasa con las marchas del orgullo, por ejemplo? Lo que hacen muchísimos medios, lo que hacen muchísimos periodistas es que en el momento en el que se genera la marcha del orgullo, lo primero que vamos a abordar es lo que nos genera a nosotros algo extraño, lo que vemos diferente, lo que vemos que simplemente es muy raro, entonces hay que exponerlo. Ahí en esos casos nosotros lo que tenemos que aplicar es expongámoslo, pero no lo expongamos desde la burla, desde la patologización, entenderlo como una enfermedad, sino que hablemos más bien de cómo nosotros dejamos de censurar a la población LGBT y cómo, por ejemplo, los senos de una mujer trans significan una lucha política, como un hombre trans sin camiseta significa su lucha política, como una pareja del mismo sexo significa una lucha política. Como todos estos procesos realmente tienen que ver incluso con término que tengo ahí, y es con la lucha contra las violencias estructurales. ¿Qué es una violencia estructural? Una violencia estructural, tomaba este término incluso de algunos historiadores y politólogos de la Universidad Nacional que trabajan con todo el tema de género, y es que las violencias estructurales son las que parten y las que no sabemos de dónde nacen y no sabemos en qué punto parten, pero todos las ejercemos. Es decir, los momentos en los cuales todo lo que hay en contra de la población LGBT, todos los feminicidios, estos procesos que afectan y que nosotros lo que hacemos es seguir ejerciendo violencia a través del machismo, a través del racismo, a través de la misoginia. Todo esto son violencias estructurales que simplemente se siguen promoviendo a través de las instituciones que de manera inconsciente nosotros seguimos aprobando. Entonces, lo que hace la población LGBT y lo que hace el movimiento de género es empezarle a decir a los medios de comunicación, a decirnos a los periodistas, es deje de
entender mi realidad desde lo que es el racismo, de lo que es el machismo, desde lo que es la homofobia. Párese desde otro punto de vista y desde ahí entienda mi complejidad social. Ahí nosotros podríamos irnos en contra de estas violencias estructurales y de lo que todo esto puede significar a la hora de discriminar a la población en general. Ahí también hay que entender entonces un tema y es que debemos saber que hay una confusión de términos muy fuerte y es que no existe el matrimonio gay, no existe la adopción gay, no existe la familia gay, ni existen los derechos LGBT. Realmente existe el matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, la familia homoparental, las parejas del mismo sexo y los derechos humanos. ¿Por qué hago esta diferencia? ¿Por qué hago como esta parte, como entender lo que sucede aquí? Y es que en muchísimos medios, en muchísimos espacios se empieza a hablar de que el matrimonio por parte de parejas del mismo sexo es el matrimonio gay, entonces esto se vuelve un argumento para, digamos, la extrema derecha o los procesos sociales en los cuales se discrimina a la población que es diversa, se les empieza a decir simplemente que ellos están marcados con una etiqueta que los vuelve una minoría. Y debemos entender también que la población LGBT no es una minoría, no es una minoría social, simplemente es un grupo poblacional que ha sido históricamente discriminado, pero eso no lo vuelve una minoría social, ya que en este momento, según estadísticas de hace muchísimos años, la población LGBT supera el 10% de la población. Entonces, si sacamos cifras, realmente la población LGBT no es una minoría social y si ahí contamos las minorías o los grupos poblacionales con lo que vienen siendo la población afro, la población con discapacidad, las mujeres y como todo esto realmente son entes y matrices de opresión que son transversales para la población en general, realmente dejan de ser unas minorías. Entonces lo único que hablamos es de igualdad de derechos y ahí es donde tenemos que entender que todos estos términos realmente hablan de igualdad. Por eso es que no existen nosotros que simplemente llenan de etiquetas el lenguaje. A partir de ahí, entonces, también es entender un poco cuando hablamos y cuando construimos información sobre estos temas, y es que utilizar las etiquetas que les mencionaba anteriormente solo es reduccionismo. Simplemente es reducir a que un fenómeno social o a que una lucha de derechos simplemente le depende o simplemente le pertenece a ciertas personas, cuando realmente son luchas de derechos que lo que hacen es pertenecerle a toda la población en general, porque lo único que hace es promover una igualdad de derechos. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que entender y podemos entender que como periodistas nosotros nos tenemos que parar desde el lado de los derechos humanos y si nosotros tenemos algún sesgo poblacional o algún sesgo en contra de las diferencias, tenemos que primar los derechos humanos por encima de nuestras opiniones personales. Ahí, por ejemplo, es importante entender que cuando hablamos de la población LGBT o la diversidad sexual y de las identidades de género, existe la orientación sexual y existe la identidad de género. Este ya es un tema que muchísimas personas pues, probablemente conocen. Es como para que entendamos que la orientación sexual es la población homosexual, bisexual y heterosexual. La identidad de género es la población eh, travesti, transexual, transgenerista y la cisgénero también. Esto para explicar por qué. La orientación sexual es realmente la afiliación erótico-afectiva que yo puedo llegar a tener con otra persona, ¿cierto? Con una persona con la cual yo siento más allá de un deseo sexual, realmente un momento o un amor o una capacidad de relacionar. Con la identidad de género es realmente el entendimiento que tengo psicológicamente en mis realidades en cuanto a, digamos que sí, procesos binarios que existen en el mundo. Es decir, dentro de lo masculino o lo femenino que me puedo entender yo, o todo lo que hay en medio de eso. Aquí tenemos que diferenciar obviamente que no existe la preferencia sexual, no existe una preferencia de género, ni hay un estilo de vida homosexual, ni un estilo de vida LGBT. ¿Por qué? ¿Por qué no existe esto? Porque es que hablar de una preferencia quiere decir que nosotros tenemos la opción de ser o dejar de ser o que nosotros adoptamos un estilo de vida porque nos llama la atención esto o lo otro. Ahí, a la hora de comunicar este tipo de cosas así, cuando comunicamos la población diversa, como si fuera, como si tuviera una preferencia o como si fuera parte de un estilo de vida, lo que hacemos es abrir las puertas a los procesos de curación y de tratamientos de conversión que además por la ONU y por las organizaciones internacionales ya son reconocidos como procesos de tortura.
o como procesos que atentan en contra de la dignidad humana. Ahí es donde tenemos que entender que nuestro papel, o que a la hora de comunicar y a la hora de lo que nosotros hacemos, realmente no solamente le estamos aportando a la población LGBT al visibilizarla o al contarle y narrarle de una manera correcta, sino que además estamos abriendo el camino a las próximas generaciones y a las generaciones que ya se fueron, que entienda la gente realmente que, que el ser diferente no es una enfermedad, ¿cierto? Dentro de esta misma postura o dentro de este mismo espacio, tenemos que entender que como periodistas, aunque nuestra profesión, nuestro oficio, nuestra labor nos llama a que seamos personas neutras y que nosotros seamos imparciales a la hora de narrar las noticias, tenemos que entender que nosotros, cuando hablamos de derechos humanos, no nos podemos parar en la barrera simplemente como espectadores, porque así lo que hacemos es amplificar los discursos de odio, los discursos en los cuales atenta contra la dignidad humana. En este momento, cuando nosotros hablamos ya de los derechos humanos, y no me refiero solamente a hablar de población LGBT, sino simplemente de todo lo que son, todo lo que cobijan los derechos humanos, tenemos que entender que nosotros sí debemos tomar o sea, si nosotros sí tenemos una labor periodística que vaya acorde con esto, que vaya acorde con la defensa de los derechos humanos, obviamente, es tomar partido y decir en pro de la defensa de estos mismos derechos que no vamos a ser cómplices de los abusos ni la discriminación, que el narrar las historias de la población LGBT, narrar mujeres, de la población con discapacidad, de la población que pertenece a las diferentes etnias, lo que nosotros hacemos al narrar estas historias es realmente visibilizarlo y decirle a las personas que están en contra de sus derechos, a la población que está en contra de las diferencias, que nosotros lo que hacemos es informar a la población en general para que entienda que no se pueden seguir promoviendo los abusos, ni el odio, ni la discriminación. Ahí, obviamente, hay que entender un tema, y es que nosotros debemos narrar nuestras historias de acuerdo no solamente a lo que nosotros podemos llegar a entender que son las historias o que nosotros podemos sentir o vivir a través de estas personas. Es decir, sabemos que las crónicas, los reportajes, las noticias, lo que hacen es contar realidades, obviamente, desde nuestra visión. Pero cuando hablamos de población LGBT, tenemos que entender también que los procesos de, de esta población y de la población diversa depende de sus procesos personales y de la identidad que asumen. Ahí, devolviendo un poco a lo que hablaba de identidad de género y de orientación sexual, tenemos que saber que una persona trans puede que su construcción social y su historia hasta el momento tenga una visión que nosotros podemos observar desde la barrera un poco masculina, un poco más masculina o femenina que lo que ellas o ellos pueden llegar a asumir. Ahí es donde nosotros debemos entrar a preguntar y debemos primar realmente cómo son los procesos identitarios de nuestros protagonistas. Nosotros no le podemos decir Camilo a una mujer trans que se llama Andrea, ¿me entienden? Nosotros no le podemos decir, no sé, cualquier cantidad de nombres que podamos llegar a asumir a través de una cédula o a través de diferentes temas que podamos encontrar a una persona que realmente se sume diferente, porque nosotros tenemos que primar los procesos identitarios. Ahí es importante y es súper prioritario, como lo ven en esta diapositiva, es que nosotros entendamos que así logramos dejar de violentar las individualidades. El proceso LGBT o el movimiento LGBT o el movimiento de liberación de las diversidades sexuales no puede individualizarse. El movimiento es un proceso que lleva más de 40 años, que lleva cerca de 50 años realmente, en el cual gran cantidad de personas han muerto, otros han asumido banderas, otros han asumido diferentes misiones, han asumido una cantidad de cosas que realmente los procesos y el movimiento no se puede individualizar. Pero a la hora de nosotros contar la historia de crímenes, a la hora de contar las historias de personas que han vivido experiencias, tenemos que remitirnos a sus individualidades como sujetos y como personas. Porque también hay un tema, es que la población LGBT es tan variada que no es una comunidad. Es tan diferente dentro de sí misma que no todos tienen la misma religión, no todos tienen la misma forma de pensar, ni tienen las mismas visiones políticas. Todos son completamente diferentes y diversos dentro de su misma diversidad.
Entonces ahí es donde nosotros realmente tenemos que aprender a valorar que las individualidades son las que le dan realmente el significado a la diversidad dentro de las diferencias. Y ahí es donde hay que construir como una ciudadanía, hay que construir realmente el entendimiento o el valor de más que el periodismo debe tomarse y que el periodismo debe entender para, para destruir las barreras de discriminación. Venimos solamente de países latinos que tienen unos procesos sociales en los cuales la religión, sin atacar la religión como tal, pero en la cual la religión ha creado unos filtros sociales, y ha creado unos filtros como unas gafas en nosotros, que lo que hacen es separarnos realmente de lo que puede ser la humanidad, simplemente que nos hace entender que nosotros debemos entender las realidades desde lo que nos dicta la tradición y entender y poder atacar estas estructuras, como le decía anteriormente, y podernos despegar un poco de lo que son las tradiciones, es lo que nos va a permitir entender por qué una mujer trans vive los procesos que vive, por qué un hombre trans los vive, o por qué un joven o un hombre o una mujer homosexual vive lo que toca vivir. Es decir, cómo una persona de estrato alto o un nivel económico alto que es homosexual puede terminar viviendo, puede terminar habitando la calle, viviendo de la prostitución o en procesos de drogas por simplemente asumirse LGBT frente a su familia y esto genera procesos de discriminación en su contra. O por lo contrario, una persona con un bajo nivel económico lo que hace es asumirse como una persona LGBT y, digamos, por lo contrario, es aceptada por su familia y aceptan otros procesos sociales. O igual dentro de esto, todo lo que vienen siendo las infecciones de transmisión sexual, los oficios sexuales, todo lo que tiene que ver como con el entender que la diversidad parte de ahí, parte realmente de saber que cada proceso y cada persona no depende de los filtros que podamos tener nosotros mentalmente. Y ahí, como ya les mencioné, eh, la diferencia de ser población y no comunidad. En Estados Unidos y en muchísimos medios, sobre todo en inglés, se habla de comunidad por el significado que tiene comunidad en este idioma. Sin embargo, en español es más importante y le damos mayor prioridad a las diferencias si hablamos de población. Si hablamos de población LGBT y no de comunidad LGBT o comunidad gay, como ya lo mencioné anteriormente. Y sobre todo, digamos que como para acabar ya esta parte, que sé que es poco el tiempo, es también que entendamos que lo que no nombramos no existe. Entonces, sabemos que anteriormente hubo unos procesos durante las elecciones en Colombia donde uno de los partidos avaló unos términos en los cuales hablaba de los no heterosexuales al referirse a la población LGBT y eso se generó toda una discusión en cuanto al tema. Ahí tenemos que saber, por ejemplo, que realmente lo que no nombramos no existe. Y nombrar la población LGBT o nombrar la diversidad desde su negación implica procesos de discriminación y desconocer sus procesos sociales, sus procesos históricos. Entonces ahí es donde me devolvería a todo lo que ya hablé todo este rato y realmente entender que nosotros no podemos negar las realidades de la población, no podemos negar lo que incluso en la columna que publicamos en la red ética, pero no podemos desconocer la cantidad de población LGBT que fue asesinada en el holocausto nazi. No podemos desconocer la cantidad de población LGBT que fue perseguida durante las diferentes dictaduras militares que ha tenido que vivir América Latina en su historia. No podemos desconocer todos estos procesos sociales porque estaríamos desconociendo muertos y víctimas y personas que gracias a ellos es que ahora nosotros podemos gozar de una cantidad de derechos. Entonces, ahí es la labor principal del periodista, del comunicador y de la persona que genera información, poderse apropiar de estas historias para poderlas entender y proyectar a la población en general, de tal forma que ataquemos directamente la discriminación. No un en contra de la discriminación, sino más bien en una construcción de una ciudadanía o una opinión muchísimo más formada, mucho más informada dentro de lo que somos todos como seres diversos. Ahí es como la parte inicial que les quería contar. No sé ya ahora si Daniela me quiera ayudar con unos temas de preguntas. Sí, acá tenemos varias preguntas. Eh, Aquí dice, por ejemplo, ¿cómo hacemos para que estas narraciones libres de discriminación tengan más eco en los periodistas, jefes de prensa y medios? No te escuché, ¿me repites?
¿Cómo hacemos para que estas narraciones libres de discriminación tengan más eco en los periodistas, jefes de prensa y medios? Hay un tema muy importante ahí, es que hay que entender que dentro de la población LGBT, bueno, desafortunadamente, no, qué pena, afortunadamente en los medios de comunicación, digamos que la población LGBT ha encontrado un espacio en el cual inmiscuirse, en el cual conversar, en el cual estar, sin hacerlo públicamente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros procesos sociales y qué es lo que debemos hacer como para estos discursos? Y es hacernos aliados de los medios, realmente dejar los discursos de los discursos violentos, los discursos a través de los cuales nosotros destruimos las instituciones. Como les dije, cuestionemos las estructuras, pero a través del cuestionamiento de las estructuras creemos discursos un poco más pacíficos, un poco más en pro de la diferencia, en la cual ahí nosotros llegamos a los aliados, como son los medios de comunicación y donde nosotros como periodistas busquemos estas historias. Que entendamos que dentro del porcentaje que les dije, el 10% de población LGBT que hay, eh, digamos, ustedes pueden encontrar una persona LGBT en cualquier esquina de la calle, en cualquier lugar, en sus familias, en sus trabajos, en cualquier espacio. Y cada persona tiene una historia que contar o necesita una red de apoyo con historias y con personas que le cuenten lo que han tenido que vivir. Si nosotros empezamos a crear redes de apoyo y empezamos a conversar tan solo entre las personas para que entendamos lo que es la diferencia, a partir de ahí, los medios de comunicación se van a ver obligados, como, no sé si esta pregunta de qué país venía, pero por ejemplo en Colombia se están viendo obligados a tener que abordar todo lo que viene siendo la diversidad. Y no tenemos que hacerlo público. Pues la red de apoyo de las públicas, porque digamos, hay países, sobre todo de América Central, que son donde ser públicamente LGBT es una razón de persecución. Pues, y esto es conocido públicamente. Entonces, realmente esto es lo que tenemos que hacer y como para abordar esa temática es simplemente empezar desde lo más bajo, desde la movilización social y desde entender que entre nosotros podemos ir construyendo historias que luego pueden tomarse otros espacios y obviamente entender que los medios digitales son la base en este momento. Digamos que afortunadamente ese es un plus que nosotros tenemos en EgoCity como plataforma de comunicaciones y es que nos tomamos la virtualidad, pues unos medios impresos, pero EgoCity, por ejemplo, hizo eso. EgoCity desde la virtualidad empezó a buscar personas y empezó a contar las historias que estaban alrededor del mundo y que teníamos también cerca para que visibilizáramos a la población LGBT y ahí fue donde nos fuimos ganando los espacios y donde ahora pues también estamos por ejemplo, con la FNPI y digamos en el espectador también están en contenidos LGBT gracias a organizaciones como Colombia Diversa, pero que todas empezaron de la movilización de base, de empezar entre nosotros mismos a contarnos nuestras historias y fortalecerlo a través de los nuevos medios digitales. Acá hay dos preguntas que son bastante relacionadas. Hay una que dice, ¿por qué hay tanta resistencia con el le? Y la otra ¿es correcto usarles para hacer un uno no sexista del lenguaje? ¿No existe acaso en el propio lenguaje las palabras para ser resignificadas? Hay un tema, digamos que de resistencia con, bueno, hay sido una discusión que viene hace muchísimo, hace ya más o menos 2 años, con el les y con agregar la e para romper como las estructuras. Digamos que las palabras se pueden resignificar y si podemos reentender nuestra comunicación y nuestro lenguaje. Sin embargo, el les o la e dentro del lenguaje para romper como la binariedad es justamente eso, es una estructura más, es un discurso más político en el cual nosotros decimos, no quiero hablarle a una mujer o un hombre, le hablo a todos y a todas y a todes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, obviamente es complejo y es difícil y es, digamos, una construcción que se ha hecho a partir de las discusiones de género que hay, sobre todo desde el transfeminismo y desde los procesos de población trans y de poblaciones que son de género disidentes, que esto ya nos daría como para otras 2 horas, pero es entender que hay personas que a lo largo de la historia, y principalmente en este momento, que no se identifican y que no quieren identificarse más dentro de las estructuras binarias que nos pone la sociedad. Y nosotros lo que tenemos que hacer a través del lenguaje es incluir estas personas, incluir estos espacios. Entonces,
Por eso es el LES y por eso es como la deconstrucción que hay. Obviamente, si nos basamos en el tema de que tenemos el lenguaje y el lenguaje está para jugar con él, ahí es lo que hacemos con la E. Claro, hay personas que son un poco más tradicionales y que son un poco más clásicas con estas terminologías y prefieren simplemente que acuñemos lo que ya existe para que dentro de eso quepamos todas las personas. Pero también permitámonos jugar con eso, permitámonos jugar con la diferencia, permitámonos jugar con romper esas estructuras y esa binariedad para que quepa todo el mundo. No sé si respondí bien, sí, me dicen. Sí, sí, te diste a entender. Bueno, acá otra pregunta que nos llega de Argentina. Dice, soy Paula, perdón, Vistagnino, de la agencia Presentes. El gobierno argentino, a través de su Secretaría de Derechos Humanos, está haciendo una campaña de diversidad sexual con el foco puesto en que la heterosexualidad es parte de la diversidad. ¿Qué opina de eso? Hola Paula, ¿cómo estás? Realmente a mí me encanta. Me encanta porque muchísimas veces, incluso ustedes pueden remitirse a YouTube, se ha hablado mucho y hay personas que llegan en diferentes países y le hacen entrevista a la gente en la calle y le dice, ¿usted qué piensa de la heterosexualidad? Y la gente le dice como, no, es que no, eso es lo peor, eso es antinatural y todos los discursos y todos los temas. Si nosotros empezamos a decir a la gente que el ser heterosexual hace parte de esa diversidad, ahí vamos a hacerles entender que son exactamente iguales al resto. Así igual pasa con el tema cisgénero. La gran mayoría de personas no saben a qué se refiere uno cuando habla de cisgénero. Simplemente entienden cuando uno habla de lo trans, es la persona que hace una transición de un género al otro. Y no entienden que aquella persona que no hace una transición de género al otro y que se asume dentro del género o dentro del sexo la genitalidad con la cual nació es cisgénero. Si nosotros le empezamos a decir a la gente, venga, es que no solamente están los trans, ustedes cisgénero, venga, es que no están solamente la población LGBT, sino que además usted hace parte de esta diversidad, ahí les hacemos entender que nosotros realmente no somos tan diferentes y que todos realmente somos iguales y ya. Vale. Acá hay otra pregunta. ¿Es difícil encontrar anunciantes en medios dirigidos a la población LGTB? Mm, realmente no. Han cambiado afortunadamente los años. Digamos que hemos evolucionado frente a eso. En este momento, si hay anunciantes, EgoCity, por ejemplo, en este momento la puesta un tema de anunciantes en el cual se habla con marcas comerciales, como, pues voy a mencionar algunas, espero no meterme en problemas, pero como hoteles como los Marriott o los W o los hoteles Axel, o por ejemplo marcas de moda como Levi's. eh, Hay campañas, hay marcas a nivel de ciudad, perdón, a nivel internacional que ya le están apostando al tema. Por ejemplo, sobre todo pues en Europa y en Estados Unidos, pero hay algunas de sus filiales que están en América Latina que están empezando a hacer apuestas. Por ejemplo, en Uruguay, en Argentina y en Colombia y en México también se están generando muchos temas así. Por ejemplo, algunas marcas de vodka como Absolut, todas estas marcas realmente le están empezando a apostar y simplemente uno busca la forma de llegar y decir, venga, apuéstele a un medio LGBT, pero además apuéstele a un medio LGBT que lo que hace es reivindicar los derechos de la población y visibilizar la diferencia y visibilizarse desde diferentes ámbitos como lo cultural, el ocio, el entretenimiento, el turismo, los derechos, todo desde el tema y salirnos también de ese gueto en el cual nos tenían antes, y era que los medios LGBT o que el cubrimiento desde la población LGBT era un tema 100% sexual, donde se refería al porno, ¿no? Y a la genitalidad 100%. Sí somos sexuales, pero no somos solamente sexuales, somos igual de humanos que el resto. Y eso es lo que nos permite a nosotros llegarle comercialmente a las demás marcas. Vale, acá tenemos otra pregunta. Soy de Piura, una provincia norteña de Perú. El director de un medio de comunicación dice que no trata estos temas porque la población no está preparada. ¿Cómo responderle y hacerle entender que es necesario y urgente hablar de la población LGBT? Lo que pasa es que la población nunca está preparada.
nosotros tenemos que prepararla. Entonces ese es el argumento base en el cual nosotros le tenemos que decir a la gente. Claro, la población tampoco estaba preparada. Si nosotros nos remitimos a lo que hizo Martin Luther King, o por ejemplo todo el movimiento en contra del racismo, todo el movimiento de mujeres, la población nunca estuvo preparada. Nosotros somos los que hemos tenido que construir esa preparación, los que tenemos que preparar a la misma población. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que entenderles, por ejemplo, y pues hablando del caso de Perú, la cantidad de población LGBT que en Perú está siendo víctima, por ejemplo, de procesos de curación, pues de supuestos procesos de curación o de procesos de conversión. En Perú hay muchísimas víctimas de la homofobia y de la transfobia, en la cual se hacen una gran cantidad de torturas porque se les dice que los van a corregir. Esos procesos sociales es donde nosotros tenemos que remitirnos y decirle, venga, o sea, olvídese de que es población LGBT. Piense, como les dije anteriormente, piense que son derechos humanos y que lo que usted está defendiendo es que aquí hay una persona que está siendo víctima de un crimen. Si usted es una persona o un medio que cree que vende más entonces el crimen, y desafortunadamente pues ahí caeríamos un poco en el amarillismo o en el sensacionalismo, pero sí sería decirle, o sea, usted cree más que aquí lo que vende son temas políticos de crímenes, dése cuenta que es que la población LGBT es víctima de crímenes y es víctima de procesos políticos que van en su contra. ¿Cierto? O también hay otros argumentos en los cuales nosotros le podemos decir, como dije anteriormente, en temas de marcas. En Perú sé que la cosa no está muy fuerte realmente, pero si nos remitimos o si empezamos a hablarle a estos editores o a estos directores de las víctimas y de lo que implica socialmente esto, además de cuánta gente puede estar interesada en eso. Pensemos en que todos tenemos un familiar LGBT, o todos, pues no todos somos LGBT, sino que los LGBT, pues yo soy homosexual y yo pues tengo una mamá, tengo tíos, tengo una familia, tengo una cantidad de amigos, y si yo me dirijo a ellos y les empiezo a hablar, ellos le van a empezar a exigir a sus familias y a sus círculos cercanos que se hable del tema. Ese es nuestro frente y eso es donde nos tenemos que empezar a hablar. Vale, nos llega otra pregunta de El Salvador. Oscar Bolaño nos dice, vivo en El Salvador. ¿Has escuchado sobre los temas acá? ¿Por qué cuesta tanto romper paradigmas en una situación machista? Sí he escuchado procesos del Salvador, he escuchado más sobre todo de lo que pasa en Honduras realmente, es más, digamos que una generalidad de América Central, eh, sacando un poquito lo que es México. Digamos que lo que pasa es que nosotros en América Latina tenemos un peso muy grande y es que somos muy patriarcal y muy, sobre todo, heteropatriarcal. Y eso hace que el machismo sea la base de los procesos de discriminación que están en nuestra contra. Entonces, digamos que ahí el principal hueco, la principal posibilidad que tenemos para podernos meter y para poderle jugar como a la visibilización de la población LGBT son los procesos feministas y son los procesos obreros, por ejemplo, que es la historia realmente de donde parte y donde se visibiliza más la población LGBT. Entender y a partir de los procesos y de lo que significan para las mujeres y de lo que significan los procesos feministas, es lo que nos puede facilitar a nosotros luego decirle a la población, mire que el machismo no solamente afecta a las mujeres, no, el machismo no solamente afecta una visión femenina de la realidad, sino que además afecta todo lo que tiene que ver con las diversidades de género y de sexualidad. Pero digamos que ese es un reto en el cual vivimos absolutamente todos en América Latina. Eh, es un reto, realmente es un reto muy complejo. Y sé que en El Salvador, pues sobre todo es un tema muy difícil, pero es partir de ahí, es partir de desmitificar un poco lo que viene siendo el feminismo. Hay que partir de desmitificar el feminismo para que desde el feminismo la gente pueda entender que el movimiento LGBT va ligado a esto y va ligado a que hay que a partir de la diferencia. Pero es un tema, es un fenómeno que vivimos todos en América Latina, el machismo tan arraigado y una sociedad tan patriarcal. ¿Cómo respondes a quienes dirían que las recomendaciones de uso del lenguaje que das son excesivamente política correctas? No te escuché la última parte, ¿son qué? Son excesivamente, son excesivamente políticamente correctas. Lo,
Sí, pues lo son. Lo que pasa es que digamos que a través de procesos sociales que hemos tenido desde GoCity, con organizaciones como Sentido, como Caridad Afirmativo, Colombia Diversa, Orgullo LGBT, diferentes organizaciones en Colombia, hemos entendido, por ejemplo, que tenemos que jugar un poco a lo políticamente correcto para entrar en los entornos o en los espacios de esa población que nos discrimina y a partir de la deconstrucción ya interna de sus estructuras y de su forma de pensar, les podemos hacer entender que están equivocados. Entonces, claro, o sea, hay un proceso social LGBT y hay un proceso social que es un poco más contestatario, un poco más de la lucha social nuevamente de la calle, un poco más de irse en contra, de irse en contra de frente con una forma de hablar mucho más fuerte. Pero desde un periodismo que busca no discriminar, nosotros no podemos entrar entrando discriminando al otro para que nos dejen discriminar a nosotros. Y ahí está el juego justamente de poderle jugar a estas estructuras a lo políticamente correcto, perdón, a lo políticamente correcto para ser parte de sus mismas estructuras y desde el mismo interior poderlas tumbar y poder decirles, venga, cuidado con esta violencia, cuidado con la censura, pues, despatologícenos y empezarlas a tumbar todo eso. Claro, lo que yo hablo desde el periodismo y lo que hacemos desde el sitio es muy políticamente correcto, pero es políticamente correcto desde un punto de vista, pero desde el otro punto de vista nosotros ya le estamos hablando directamente, digamos que a unas esferas políticas, unas esferas sociales en Colombia que ya entienden que nosotros ya no les metimos al rancho y que a partir de meternos al rancho estamos deconstruyendo todo lo que ellos piensan. Mm, vale, acá hay una pregunta desde Colombia, dice, cuando un personaje público, cantante, actor, artista de distinta orientación sexual reaparece, reaparece en los medios diciendo que volvió a la heterosexualidad gracias a un proceso de formación religioso o personal, es prudente que el medio publique esta nota. Se estaría publicitando un tratamiento, entre comillas, para cambiar la orientación sexual. ¿Cuál sería la forma correcta de publicar esta información? Pues yo te lo respondo de dos partes, de dos formas. Y es que primero, por ejemplo, desde GoCity, nosotros desde GoCity no publicamos este tipo de cosas, justamente por eso, porque lo que hacen esos procesos es promover terapias de conversión. Y segundo, porque no creemos en esos procesos. Creemos en que una persona se puede enamorar simplemente de otra persona más allá de las etiquetas y de los procesos sociales que tenga de su identidad de género o de su orientación sexual. Entonces, digamos que una persona que se asume como homosexual se enamore de una persona del sexo opuesto y empiece una relación y todo esto, puede pasar. Pero ya hablar que a través de la religión se convirtió, digámoslo entre comillas, eh, a un camino correcto para nosotros como EgoCity, nosotros no lo cubrimos. A menos que sea desde una visión de una columna de opinión, en la cual la columna de opinión, de una manera respetuosa, le diga su opinión sobre este tema. Nos ha pasado, por ejemplo, personas que quieren escribir y que nos dicen, yo no estoy de acuerdo porque, pues imagino que me lo preguntan, por ejemplo, por el último caso que salió de este chico Oscar, de protagonista de novela que ahora, que antes tenía un proceso, pues se consideraba una persona diversa y ahora salió diciendo que ya había dejado de ser homosexual porque hacía parte de una iglesia cristiana. Nosotros, por ejemplo, en Negocite no lo cubrimos, pero hay personas que sí nos quieren decir, yo quiero hablar sobre el tema porque yo no estoy de acuerdo y porque yo fui una persona, nos pasó a alguien que nos escribió, yo fui una persona que me metió en la iglesia cristiana para recuperarme, para andar, entre comillas, por el camino de la normalidad y volverme heterosexual. Y ellos hicieron cosas que no debían haber hecho conmigo y después de este proceso, yo me asumí como heterosexualidad, como heterosexual, pero después me di cuenta que eso no era cierto y que realmente lo que estaba haciendo era engañándome. Entonces, nosotros hablamos con la persona finalmente no quiso escribir. Pues nosotros lo que hacemos principalmente es simplemente, digamos que, decirlo desde un punto de vista en el cual, sin discriminar, obviamente, digamos, al artista que se vuelva a meter al closet, por decirlo de cierta forma, sin quererlo discriminar y sin quererlo atacar, lo que sí decimos es, esto sucedió, ¿será real? ¿No será real? No sabemos, no lo podemos dudar. Cada quien tiene su conciencia, qué tan libre está siendo o no con su propia esencia. Para nosotros esos procesos no existen y no son reales,
pero debemos compartir las individualidades y los procesos que cada quien tenga. Vale, acá Paula Vistacmino, quien nos preguntó anteriormente sobre la heterosexualidad considerada como diversidad en Argentina, agradece por tu respuesta y nos hace un comentario con otra pregunta. Dice, Ok, aquí sí. hay un debate en Argentina desde el activismo y la población LGBT, porque lo que creemos es que la inclusión de la heterosexualidad en la diversidad desconoce la desigualdad estructural de derechos y la discriminación reales. Incluso se debate que es hora de empezar a hablar de disidencia sexual y ya no de diversidad. ¿Existe este debate allá o en otros países de la región? Sé que en México se está llevando y en Colombia también. Lo que pasa es que en Colombia ya hay un movimiento, perdón, de disidencias sexuales. Hablamos, por ejemplo, en Colombia, hablamos de diversidad sexual solamente enfocado en temas LGBT, pero le hablamos solamente a la población heterosexual diciéndole que hace parte de una diversidad y que también son diversos. Y que también incluso en algún momento, en alguna conversación que tuvimos con Gislen Samayoa de México, también estuvimos hablando con población heterosexual, donde le dije, heterosexual cisgénero, y le dijimos que ustedes también son un poco trans, porque siempre hacen una transición de un género al otro de acuerdo con los cambios que le hacen a su cuerpo constantemente a través de un corte de cabello, de su estética. ¿Listo? Entonces, digamos que esas conversaciones se han llevado, por ejemplo, en Colombia. Sé que en México también, en México, activistas trans, sobre todo, han hecho esta discusión, sobre el tema de la causa, pues, de que lo heterosexual no tiene un motivo de orgullo, pues no tiene un motivo de marcha, no tiene un motivo sí, de todos estos procesos que tenemos desde la diversidad sexual. ¿Qué es lo que pasa para nosotros en Colombia y qué es lo que se está haciendo acá? Nosotros hablamos de diversidad, de lo heterosexual como diverso, pero no lo metemos dentro de los procesos de reivindicación social. O sea, tal vez no entendí bien o bueno, no sé, la pregunta anterior, pero nosotros lo que hablamos aquí es, los heterosexuales también son diversos, los heterosexuales también hacen parte de esta gran cantidad de, digamos que por decirlo de cierta forma, de etiquetas y de formas de ver la sexualidad y de ver el mundo. Sin embargo, ellos no tienen ni han vivido esos procesos sociales justamente que Paula nos comenta, o sea, todo lo que ha tenido que vivir y todas las masacres y muertes y todas las personas que han tenido que caer en la lucha por los derechos de la población LGBT. Sin embargo, eso no quiere decir que ese no pueda ser un discurso, no pueda ser una forma de nosotros hacerle ver a una población heterosexual que también es diversa y que es igual que nosotros y que por eso nosotros merecemos la igualdad de derechos que esas otras personas. Pero sí, la discusión sí se lleva, pues sé que en Colombia y en México, no sé en los otros países de América Latina. Acá nos preguntan, ¿qué decirle a los comunicadores que ridiculizan a los homosexuales para hacer programas de humor con sus personajes? ¿Para hacer programas con qué? Qué pena, se me cayó Para la señal. hacer programas de humor con sus personajes. Nosotros desde Go City siempre hacemos una crítica al tema. O sea, nosotros publicamos sobre el tema, le hacemos críticas y a través, digamos que a través de movimientos sociales, con organizaciones y con activistas que hay en Colombia, lo que hemos hecho es que a través de las redes sociales, de videos y de campañas virales, pues de campañas buscamos viralizar el descontento que tenemos con estas personalidades y con estos personajes que hacen eso. En el caso, por ejemplo, de personas que tratan el humor y que ridiculizan a la población LGBT a través de personajes pues, de humor, ¿cierto? Pero está el otro caso y es que, por ejemplo, cuando se han generado, en el caso pues, de Colombia, cuando se han generado periodistas o cuando se han generado medios de comunicación que a través de sus discursos, de sus entrevistas o de sus programas atacan a la población LGBT y lo toman a modo de burla, empiezan a decir que la población LGBT eso no es de cierta forma, lo que hemos hecho es a través de la ley antidiscriminación llevar procesos legales en los cuales les pedimos y les exigimos que por el respeto al movimiento LGBT y por el respeto a nuestros derechos y sobre todo por no incumplir la ley antidiscriminación que puede ser para ellos representar penas de pagar multas hasta temas de cárcel, de acuerdo con lo que ellos incurran, con lo que ellos hagan o representen, exigirles que hagan, o sea, que vuelvan
que se disculpen públicamente por lo que dijeron y que reivindiquen realmente el movimiento LGBT en los medios de comunicación. Eso es lo que se hace en este momento. Y sé, por ejemplo, que hay un movimiento, pues hay un tema a través de influencias digitales en México que también ha hecho esto en diferentes medios en contra de humoristas, sobre todo humoristas heterosexuales que creen que la homosexualidad o que la transexualidad son una forma para burlarse de la realidad. Vale, acá nos hacen una pregunta. ¿Qué opinas sobre la posición del presidente electo de Colombia sobre la posición sobre la población LGBT? Eh, pues ahí sí me tengo que meter directamente con mi opinión personal y es que estoy completamente en contra de su opinión. Estoy completamente en contra de lo que Iván Duque ha declarado sobre la población LGBT y más allá de lo que ha declarado es como su falta de nombrarlos en su discurso de cuando se declaró ganador en las elecciones y los aliados que los aliados que tuvo en su campaña política como Alejandro Ordóñez y Vivian Morales, algunos de las personas que hacen parte de su partido de Centro Democrático como Osvaldo Ortiz, y diferentes personalidades, solamente directamente Álvaro Uribe, pues su jefe político, que es una persona que ha atacado de frente a la diversidad sexual. Digamos que frente a todo este panorama, mi opinión realmente frente a lo que él hace es que se nos vienen 4 años muy duros, 4 años muy complejos, muy difíciles, en los cuales tenemos que resistir y tenemos que unirnos, no solamente como población LGBT, sino como toda la población que no estuvo de acuerdo con la elección pues con su elección y que todos los que, digamos, que votamos por otras opciones, unirnos para visibilizar otras formas de pensar y para visibilizar simplemente que podemos ser diferentes y que además, más allá de un tema a favor de la diversidad y a favor de nuestros derechos que no nos los pueden quitar, es también un tema donde tenemos que fortalecer procesos de paz y procesos políticos que hay en el país que ya están siendo afectados. El caso del día de ayer salió en algunos medios, incluso en Negocity lo publicamos, que el Centro Democrático está buscando que en la JEP sea eliminada una parte en la cual se habla sobre diversidad sexual y sobre los procesos LGBTI. Esos procesos son los que a nosotros directamente nos afectan y tenemos que entender que como población LGBT no podemos dar el brazo a torcer más cuando, por ejemplo, en Colombia tenemos ya tantos derechos. Ujú. Ok, vale, acá tenemos otra pregunta. Dice, Daniel Esteban, los medios de comunicación llegan a todas las edades. ¿Cómo cambiaría la narrativa periodística de ese contenido LGBT para niños, jóvenes, adultos y ancianos? ¿Es posible informar ese tema para todos los rangos de edad? Sí es posible y se ha hecho. Por ejemplo, para menores de edad o para personas, digamos que menores de 13 14 años, hay cuentos y hay recursos audiovisuales, más en este momento pues de tanta tecnología, hay muchos recursos a los cuales nos podemos remitir para hacerles entender, no que exista una población LGBT o que tienen que entender lo que es orientación sexual o lo que es identidad de género, simplemente entender que existe la diversidad y que no hay por qué discriminar. O sea, digamos que porque hay a ciertas edades que sabemos que tampoco pues tampoco hay que coger y caer en el tema de decir es que existen la, los gays, las lesbianas, los bisexuales, la población trans, entienda que, o sea, toda la cantidad de cosas que puede haber alrededor del tema. Pues para los niños o para los bebés o para personas que son menos de 13 14 años, que son personas que tal vez no tengan como el entendimiento lo suficientemente creado. Además, porque la única forma de poder comprender estos espacios es realmente la misión de nosotros es crear íconos o crear figuras en las cuales se puedan llegar a remitir. Digamos que una de las figuras, por ejemplo, en Colombia que cambió fue Laisa Reyes hace más o menos unos 18 19 años. Fue la primera mujer transexual en representar un papel transexual en la televisión colombiana en el prime time. Un proceso como este realmente cambia porque además le estamos mostrando a las audiencias que hay otras formas de representarse y que hay otras formas de verse. Entonces, digamos, era también por el lado de meterse a las audiencias un poco más adultas, un poco más de la tercera edad. Obviamente, digamos que en la tercera edad también hay un discurso donde nos tenemos que acercar y es decirle a la población y es decirle a la gente, entiendan que ya estamos en otros tiempos, entiendan que desde hace muchísimo, o sea,
la diversidad sexual ha existido desde que existe la sociedad, pero entiendan que llegó el momento de respetar los derechos y realmente el argumento de los derechos humanos es el principal argumento para que cualquier persona pueda entender. Claro, no es fácil de entender, pero sí es la forma de acercarnos a abrir puertas, decirle a la gente, usted también, entienda que usted también tiene una cantidad de matrices de opresión y de cosas que cruzan su cuerpo y su ser, que lo hacen una minoría. Entonces entienda que nosotros también hacemos parte de otras minorías o que hay población que hace parte de otras minorías. Y obviamente todo basado en visibilizar historias, en visibilizar y contar las historias y contar lo que vive cada quien. La única forma de que yo pueda entender o que una persona pueda entender quién es LGBT o qué es lo que implica ser LGBT es contarle que pues no que su vecino, pero sí que, que existen historias que pueden ser tan cercanas a esa persona como su nieto, su hermano, su tío. Esa es la única forma que nosotros podemos empezar a contar eso. Los niños desde los cuentos y desde los juegos y a los adultos más desde el vivir propio de su vida y de su existir. Bueno, voy a hacer las dos últimas preguntas. Ok. Esta es para usted. Las acciones de comunicación y publicidad de empresas, principalmente en el día de hoy, Día del Orgullo LGBT, ¿se trata de un interés comercial para atender a un público o realmente están comprendiendo que es necesario abrazar la causa? Yo creo que las dos. Las dos porque si lo hacen por atraer un público, digamos que eso también es una discusión que se genera mucho entre el activismo político de base y un activismo también económico que hay, y es que hay muchas marcas que el día de hoy salen justamente como dice la persona que escribe la pregunta, salen con avisos, salen con una cantidad de manifestaciones en pro del orgullo, en pro de decir, ponemos la diferencia y la diversidad, pero entendamos que esos mensajes puede que sean temas simplemente comerciales. Pues esos mensajes los va a ver o le van a llegar a población en general que no tiene cercanía con el tema o que tiene otro tipo de cercanías con el tema. Y tan solo llegarle a acercarnos a estos procesos hace que la gente abra su mente y entienda que existen otras realidades. Entonces, realmente, claro, responde a las dos y desde el punto de vista que uno quiera decir, uno puede decir, son lo peor porque tienen el tema comercial y nos están usando a la población LGBT solamente como un fin comercial, o realmente es un fin comercial que fortalece el movimiento o el pensarse de lo LGBT y de pensarse de lo diferente. Al fin y al cabo, sea cual sea su razón, hay que entender que ya no nos están discriminando y ya no nos están atacando. Y ese realmente es el fin que tenemos que buscar, y es que no nos discriminen y que además entiendan que somos seres humanos iguales y que a la par que tenemos derechos también consumimos. Y también eso es lo que tiene mucho que ver, que sabemos que en la población LGBT responde y que la población en general responde mucho más fácil a una marca que es abierta a los procesos sociales que a una marca que está en contra de la población y que está en contra de una minoría o un proceso social. Si una marca te discrimina, nunca le vas a comprar. Pero si una marca está abierta, que simplemente todo el mundo pueda llegar a ella, es mucho más fácil que te acerques a esa. Vale, en la última pregunta, dame un segundito, se me escapó. ¿Qué otros medios dirigidos a la población LGBT recomienda seguir y leer? Bueno, súper recomendado leer Ego 7. También están Sentido, es una muy buena apuesta en Colombia. Es unas colegas que trabajan sobre todo con investigaciones y es un medio que trabaja desde sin ánimo de lucro y a nivel de organización social. Está también el blog Orgullo LGBT, que también es muy interesante y también tiene unas noticias supremamente actualizadas en Colombia, pues principalmente como esas. También está Soy Homosensual en México, está Regio Gay también en México. Es que son muchas. Por ejemplo, está Sin Etiquetas. Sin Etiquetas hace ya más o menos un año no he vuelto a ver que esté como muy activo, pero sin embargo, Sin Etiquetas es un medio que si incluso uno se pone a leer todo su histórico, tiene unos análisis supremamente interesantes que nos pueden servir para comprender y para crear discursos. Eh, Me estoy saltando muchísimos, en este momento me siento súper mal porque no tengo muchos en la mente en este instante, pero si quieren incluso puedo buscar el listado y montarlo en mi Twitter, pues porque si hay muchísimos, incluso ya a nivel internacional, pues están
medios como Advocate, como Attitude, como Out Magazine, como Gay Times, como Diva. Bueno, también está una de México que se llama Una lesbiana en mi sopa. Está Dos Manzanas, bueno, Shanghai en España, bueno, y muchísimos más. Más fácil pongo el listado directamente en mi Twitter, @pipegamboas, para que sigamos como conversando. Y si hay otros medios que tal vez yo no mencioné y que les parece que sea interesante que podamos conversar y que podamos leer, es unirnos también para que todos podamos como construir información sobre el tema de manera colaborativa.